Derecho, proceso y justicia no son sinónimos. Nunca lo fueron. Y es más, te tengo noticias. Al menos en un futuro muy próximo en México, no lo van a hacer. Y es que precisamente en nuestro país existe una grave problemática entre romantizar la justicia y aplicarla en las calles. Esto te lo planteo por dos situaciones que son antagonistas, que se anteponen una ante la otra en sus momentos en que deben ser vividas. Por ejemplo, recordemos que cuando nosotros como estudiantes llegamos a esas primeras clases o estamos dentro de la carrera en la universidad, existe efectivamente una parte romántica de que se utopiza la justicia, donde sabemos o pensamos en aquellos años, en los años 20 que tenemos, que la justicia es el fin último, que es el por qué nosotros debemos de trabajar, al menos en la mayoría de situaciones. Y es que eso también nos hace llegar a preguntarnos cuáles son los motivos por los cuales la mayoría de nosotros, como grupo en ese entonces, como estudiantes de derecho, es que llegamos ahí. Y es que en variados casos, algunos estudiantes llegan por ser hijos de abogados o porque tienen familia de abogados o porque se encuentran algunos familiares trabajando en el Poder Judicial o dentro del Estado como servidores públicos. Puede ser también que se dé una situación en la que los padres hayan obligado a estos estudiantes, a este chico, a esta chica, para que lleguen a esa carrera y pues se decía en aquel entonces, hace algunos años, que los abogados ganaban bien. Entonces, vamos analizando algunos de estos puntos y sabiendo que realmente las personas que llegaron a ser abogados no tenían por qué haber estado ahí, puesto que fueron forzados, puesto que no era su sueño, puesto que hay muchas situaciones por las cuales son completamente válidos sus argumentos, que además de no tener un acercamiento o incluso un perfil, hay un rompimiento que va a hacer que de naturaleza esa carrera sea difícil ser adoptada, que esa misma carrera de derecho sea muy difícil el ser amada y apreciada. Ahora, también pueden existir otros puntos en los que, por ejemplo, la persona que llegó a derecho lo hizo porque en su vida sufrió o vivió o padeció o le tocó observar alguna situación que comprometía a algún ser querido, algún familiar o incluso a ellos mismos, y en ese momento en que les ocurrió esta situación, se juraron el no volver a caer en una problemática de este tipo. Entonces deciden llegar a la carrera para, en ese romanticismo de la justicia, el decir, vamos a trabajar por aquello equitativo, vamos a hacer que las cosas funcionen de manera equilibrada. Y es que a partir de ahí, por ejemplo, también se comienza a romantizar esta justicia, se comienza a romantizar todo lo que en la carrera de derecho aparentemente se va a aprender. Y esto es un error. Sin embargo, déjame platicarte, también hay muchos maestros crueles en la carrera de derecho que te permiten el que sigas romantizándote dentro de cada uno de los diferentes módulos, trimestres o cuatrimestres o semestres hasta que concluyas la carrera. Es más, puede ser que ya estés titulado, estés trabajando. Independientemente de que trabajes, por ejemplo, para el sector privado o público, puedes llegar a seguir pensando que la justicia sigue siendo ese fin último. Y es que entonces ahí realmente no has comprendido de qué se trataba la carrera. Muchas personas a la postre, al final de la misma, tampoco lo llegan a entender. Y es que déjame decirte, vamos por puntos. Cuando nosotros nos referimos a que derecho, proceso y justicia no son sinónimos, no te estoy tratando de decir otra cosa que esto que es muy simple. Cuando nosotros hablamos acerca de derecho como concepto, muchas veces tendemos a pensar en automático, decimos, es un conjunto de normas que... No, no, espera. Detente ahí. Cuando nosotros hablamos del derecho en sentido amplio, nos estamos refiriendo al sistema normativo, nos estamos refiriendo al sistema jurídico que se ha implementado en un determinado país, en un determinado lugar, para poder dar la respuesta necesaria ante aquellas personas que, queriendo violentarse unos entre otros, hay que obligarlos a que se mantengan en una estabilidad, en un equilibrio y no rompan con ese Estado de Derecho que se ha impuesto para generar delitos. Ahora bien,
Existen diferentes sistemas de derecho, solamente te voy a mencionar tres en este caso. Por ejemplo, la Sharia, para que te quede un poco más claro esto de los sistemas jurídicos del derecho. Sabemos que la Sharia es un sistema jurídico teocrático, es decir, aquí vamos a encontrar una mezcolanza entre la norma divina y el sistema jurídico. Tan es así que se castiga todavía el delito pecado, que es el origen real o el antecedente real de lo que hoy día tenemos como delito. Pero ese es un sistema jurídico teocrático. Entonces, ¿para quién aplica? Aplica para la Sharia. Muy seguramente tú en algún momento habrás visto esta película de La Pasión de Cristo, en donde hay una situación de que golpean a Jesús y hay una situación de un látigo. Bueno, todo esto se observa directamente en las normas que incluyen este tipo de sanciones jurídico-teocráticas. Tan es así que se llevó un proceso. Te recomiendo también el libro de Piero Calamandrei de El proceso de Jesús. Bueno, déjame seguir con esto para comentarte que en Estados Unidos vamos a tener, por ejemplo, un sistema jurídico totalmente distinto que proviene justamente del common law, que proviene de Europa. Y aquí el punto que quiero comentarte es que a diferencia de la Sharia, por ejemplo, en Texas sabemos que tenemos también la pena capital, nada más que existen diferencias. La pena capital, cuando se aplica en Texas, puede ser por silla eléctrica. Cuando regresamos a un sistema teocrático como lo es la Sharia, esa misma pena capital se puede aplicar a través de diferentes sanciones. Por ejemplo, una de ellas, cuando la mujer ha pecado, cuando la mujer ha cometido un pecado delito, implica que se puede cavar o se va a cavar un agujero en la tierra. Se introduce a esta mujer de pie y además se le atan las manos atrás. Después de haberla enterrado prácticamente hasta el cuello y la cabeza es lo único que queda libre, pues lo que vamos a tener en ese punto es la sanción, en donde tanto su padre, su esposo y sus hijos van a lapidarla, es decir, le van a lanzar piedras. Si la mujer en este caso sobrevive, entonces la pena queda expiada. Ojo, fíjate con esto. Hablamos de derecho, hablamos de sistemas jurídicos, sí, pero aun y cuando ambos observan que la pena capital, en este caso la privación de la vida, es el fin último, el proceso importa. Eso lo vamos a dejar por un momento de lado y nos vamos a ir al tercer ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca del sistema jurídico mexicano, que viene precisamente del sistema romano-germánico que nos legaron los españoles cuando se colonizó México. Bueno, para platicar un poco acerca de esto, déjame decirte que este sistema ha trascendido durante los últimos años para dejar el sistema escrito que impuso Felipe II, alias el príncipe papelero, que quería todo por escrito y por triplicado, y en el cual cuando generaba todas sus sentencias o cuando generaba sus acuerdos se tardaba meses porque también tenía un problema ahí de obsesión, compulsión y quería que todo quedara perfecto. Entonces, todo este tipo de cuestiones finalmente trascendieron a nuestro sistema jurídico y lo aletargaron, lo durmieron un tanto. Ahora, esta parte del sistema romano-germánico en que nos lega el sistema español también tiene una situación que nos va a impedir el avanzar. Cuando todo era por escrito, todos los términos atrasaban las cosas. Finalmente, cuando se interpone ahora un nuevo sistema como lo es el acusatorio penal en materia oral, que fue el primero, lo que se buscaba precisamente era tener una reconciliación no solamente con los tiempos de las diligencias para hacer el proceso más rápido, sino que lo que se buscaba era volver a tener esa sinergia, ese contacto y ese romanticismo nuevamente de la justicia con el proceso. Pero ojo, vamos a ver qué es lo que pasa, al menos lo que yo considero. Cuando nosotros nos referimos ahora sí a un proceso, sabemos que es un conjunto de engranajes y hasta hace un momento yo te decía, estos engranajes finalmente lo que tienen como característica es que nos van a dar tiempos y esos tiempos nos van a llevar al final a determinado acto jurídico que va a ir uno consecutivo hacia el otro hasta llegar a una sentencia. Pero bueno, con la inclusión del nuevo sistema jurídico acusatorio oral,
Ojo, estoy hablando específicamente en materia penal por ser la primera que se incluyó en la oralidad procesal. Sabemos que ahora lo que tenemos es que este sistema busca el que el discurso sea más importante que la verdad. Tan es así que cuando nosotros sabemos que se generan determinados elementos dentro del proceso, como lo es la imputación, la acusación, o como es directamente el interrogatorio y el contrainterrogatorio, no importa realmente la verdad. Incluso si nos metiéramos en una cuestión filosófica, nadie detenta la verdad, nadie tiene una verdad absoluta. Pero por lo que hace al proceso acusatorio penal, por lo que hace al sistema jurídico, lo que se tiene que encontrar es una verdad procesal, es decir, aquella que pueda ser discursada y además que pueda ser probada. Entonces, esto nos remite a que también existen algunos elementos que van a impedir que el proceso se desarrolle realmente como debería hasta llegar a obtener una sentencia. Por ejemplo, déjame decirte, existen actos de naturaleza irreparable, como por ejemplo una detención en flagrancia. ¿A qué me refiero con este tipo de actos irreparables? A que por su naturaleza jurídica no pueden repetirse. Y entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando tenemos un cateo, una orden de aprehensión o una detención en flagrancia y no se ejecutó con las salvedades o con las disposiciones que establece, por ejemplo, el artículo 20 constitucional? Lo que vamos a tener como problema es que, nuevamente, al ser actos irrepetibles por su naturaleza, lo que va a acontecer es que aun y cuando el sujeto, por ejemplo, haya cometido algún delito como homicidio, robo, extorsión, violación, feminicidio, cualquiera de estos, si existe un acto de naturaleza irreparable, entonces tendrá que dejarse en libertad y por tanto el aparato judicial o jurisdiccional no tendrá la posibilidad de sancionarlo. Y entonces eso nos lleva directamente al tercer punto, hacia la justicia. Esa justicia que en el ámbito filosófico y además en derecho romano nos refería como una definición, dar a cada quien lo suyo. Nada más, nada menos. Ser equitativo. Y entonces esta justicia desde el punto de vista evidentemente filosófico nos refiere a la subjetividad de la persona. ¿Qué es lo justo para cada quien? Y fíjate, esto nos regresa de nueva cuenta al punto de la definición que dábamos de derecho, acerca de los sistemas jurídicos, en donde decíamos, bueno, la parte de la justicia para el sujeto en la Sharia, la parte de la justicia para el sujeto que encontró a su mujer siendo infiel con otra persona, es la lapidación. Y hablamos de justicia, evidentemente, esta justicia tendrá que estar relacionada directamente al sistema jurídico. Cuestión totalmente distinta en la cual, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un feminicidio en México, la justicia estaría totalmente desvinculada si, por ejemplo, el sujeto que cometió el feminicidio fuese detenido en flagrancia y existiera además una deficiencia directa que impidiera anclar esa detención y, por tanto, el sujeto tendría que quedar libre. ¿Me explicó? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la justicia, el proceso y el derecho, ninguno de ellos es sinónimo. Cuando nos referimos finalmente a derecho, hablamos de toda la folclorización de un sistema jurídico en relación a sus costumbres, a sus usos y a la forma muy coloquial en la cual se aplica día a día ese sistema jurídico. Cuando nosotros hablamos del proceso, hablamos de las reglas discursivas. Por ejemplo, en el caso de México, te repito, esa regla en la cual importa más el cómo voy a discursar la ley, el cómo voy a discursar los artículos, el cómo voy a discursar dentro de un interrogatorio y cómo voy a controlar un contrainterrogatorio. Y eso es más importante que cruzarlo directamente contra el valor justicia. Efectivamente, mucho se habla de la procuración administración de justicia, pero repito, poco o nada tiene que ver uno de los tres conceptos que aquí te acabo de decir con el otro. Espero que esta información te sirva. Me gustaría mucho saber cuáles son tus comentarios. Espero puedas compartir esta información. Suscríbete al canal. Soy Cristian Canales y nos escuchamos la próxima.